Muy buenas familia y bienvenidos un día más al canal. En esta ocasión lo que vamos a hacer es intentar no predecir, obviamente, porque no tenemos aquí una bola del cristal, sino más o menos organizar lo que puede ocurrir con Bitcoin y las altcoins durante la semana que viene y aproximadamente un rango de unas 2 semanas, porque yo personalmente creo que Bitcoin romperá máximos históricos y por supuesto tendremos un movimiento alcista en las altcoins que acompañará con esta subida en Bitcoin, pero no de la misma medida que creemos. Y a partir de aquí vamos a ver algunos datos importantes y sobre todo a plantear los próximos movimientos en Bitcoin. Empezando en estos momentos por las noticias más importantes del mercado y los fundamentales que yo creo que pueden llegar a mover en este caso un poco el sector de las criptomonedas. Por supuesto, la noticia más importante, las elecciones de presidente a Estados Unidos son el 5 de noviembre. Estamos en estos momentos a 18 de octubre, si nos fijamos, con lo cual nos quedarían aproximadamente, vamos a decir, unas 2 semanas y media para ver cuáles podrían ser finalmente estos resultados. Son unas noticias y un fundamental muy importante porque, como bien sabéis, Trump es pro criptos y Kamala Harris en este caso vamos a dejarla ahí un poco quietecita porque no nos gusta demasiado. En este caso la encuesta en Polymarket está aproximadamente con una ganancia para Trump de un 60,7% y en este caso para Harris con un 39,3%. Esto es pues simplemente una estadística y una encuesta que se va realizando simplemente para que nos hagamos una pequeña idea a lo largo de los diferentes estados que tenemos en Estados Unidos. Como bien veréis, aquí nos aparecen justo los más votados y los menos votados. A partir de aquí podríamos ver algunas noticias curiosas que han impactado al mercado durante los últimos días, como por ejemplo los earnings de ASML, que es una empresa europea muy importante que en este caso liqueó los earnings y bajó en este caso en Estados Unidos hubo una caída muy grande por parte de las acciones, por parte en este caso un poco más tecnológicas, pero sobre todo centradas en inteligencia artificial, y en Europa ASML cayó en el mismo día un 20%, la caída más grande de su historia, con lo cual a partir de aquí lo que ha ocurrido es que las acciones de Nvidia, de Intel en este caso, AMD, Taiwan Semiconductors y similares también tuvieron ciertos retrocesos, pero lo cierto es también que están de nuevo acercándose a máximos históricos porque los earnings de Taiwan Semiconductors han sido espectaculares y a partir de aquí hemos visto que el mercado ha empezado a recuperar ciertos niveles, con lo cual estamos ahora mismo en una situación de mercado bastante tranquila. Empezando por el mapa de liquidaciones de Bitcoin. Como bien sabréis y os llevo comentando estos últimos meses, parece ser que poco a poco nos vamos acercando a esos niveles que tanto tiempo hemos estado comentando. Los niveles en Bitcoin más importantes para mí serían la zona de los $70.000 y posteriormente su all time high en $74.000. En este caso porque es donde mayor cantidad de liquidaciones tenemos en este caso con Bitcoin, y esto es solamente en el exchange de Binance. Podemos ver liquidaciones a partir de la zona de los $70.000 de liquidaciones empezando por 2.000, 5.000 millones, 2.000, 3.000, 2.000, 1.000, hay una barbaridad de liquidaciones y luego nos iríamos a los máximos históricos habiendo liquidaciones aproximadas de 5.000 millones, 6.000, 5.000, 3.000, 4.000 y así podríamos seguir hasta más o menos la zona de los $80.000 por moneda de Bitcoin. Bueno, pues empezando por Bitcoin, aquí es donde yo creo que el escenario más probable es un poquitín más sencillo de ver que con las altcoins. ¿Por qué? Porque Bitcoin en este caso sabemos que se ha mantenido mucho más fiel al análisis técnico gracias a que la dominancia también ha estado subiendo de forma mucho más agresiva, con lo cual yo en Bitcoin solamente planteo tenemos obviamente 2, 3 posibilidades obviamente que nos encantaría tener, pero la realidad es que Bitcoin tiene que superar su máximo histórico. Tenemos que superar la zona de los $74.000 tarde o temprano, porque todas las condiciones del mercado, la bolsa tradicional americana, la bolsa europea, la bolsa china y la japonesa o están rozando o están superando los máximos históricos, y esto tendría que ser muy parecido para Bitcoin. Y en este caso no te voy a enseñar ni si se están comprando los ETFs ni ese tipo de datos que yo creo que en realidad no sirven para nada, porque durante estos últimos meses se han comprado muchos ETFs de Bitcoin y eso no quiere decir que
el precio tenga que reaccionar al alza, pero simplemente con ver esta imagen en pantalla yo sinceramente creo que Bitcoin va a romper su all time high. Aquí lo ideal para todos los que no vais dentro del movimiento en Bitcoin sería buscar dos puntos de interés para acoplarnos, o bien en posiciones largas en futuros, o de lo contrario con alguna compra de altcoins en spot. Aún así debemos entender que las altcoins ahora mismo están en una situación bastante complicada y que sobre todo deberíamos estar recomprando solamente altcoins que tengan una muy buena gráfica, tendencia muy alcista y sobre todo volumen creciente. No queremos monedas que mientras Bitcoin está en el día de hoy rozando $68.000, tenemos por ejemplo algunas de ellas que están prácticamente en mínimos: Matic, Polkadot, incluso Link, Avalanche, Atom, Cardano o similares, que apenas están dando ciertas subidas. Esas monedas, por la razón que sea, el motivo que sea, no quiere decir ni mucho menos que sean monedas con malos fundamentales ni nada por el estilo, pero algo está ocurriendo en el mercado que no interesan bajo ningún concepto, con lo cual si quieres que Bitcoin llegue a máximos históricos y ver cómo tu portfolio está creciendo, te interesaría exponerte a monedas fuertes. Yo tengo dos niveles importantes en Bitcoin. En primer lugar, para mí la zona clave en estos momentos sería ver cómo reaccionamos ante el nivel de los $66.500, o de lo contrario esperar la zona de los $64.500. La zona de los 66.500 porque es el máximo anterior, porque el precio, como bien veis, lo rechaza en la primera ocasión, volvemos a caer, no rellenamos el imbalance de los 64.500 y el precio explota. Lo ideal sería retestear estos niveles y a partir de aquí plantear de nuevo una subida, o de lo contrario tener un mucho mejor precio de compra con Bitcoin en $64.500. También teniendo en cuenta que la dominancia en Bitcoin durante estos últimos días, semana, meses o años no ha hecho más que subir. Desde prácticamente 2022 ha estado subiendo de forma bastante agresiva. ¿Hasta dónde puede llegar a subir? Es decir, ¿en qué momento podemos ver nosotros que la dominancia le cuesta y a partir de ese punto podría ser mucho más interesante exponerse a altcoins? Bueno, yo tuve varios planteamientos. Para mí la zona clave fue el nivel de los 57%, que como bien veis llegamos en abril y próximamente tenemos un rechazo muy importante. La cuestión es que ese nivel no ha funcionado. ¿Por qué? El nivel en este caso del 57%, si no recuerdo mal, era justo el máximo, en este caso el mínimo del 31 de agosto, que como bien veis el precio lo toca y enseguida lo rechaza. ¿Qué ocurre? Que próximamente lo rompe. ¿Y hasta dónde debería llegar a partir de estos momentos? Hombre, pues yo creo que más o menos debería rellenar el imbalance en la zona del 60%, con lo cual hasta que la dominancia en Bitcoin no llega al 60%, es muy probable que las altcoins vayan a seguir bastante rarillas, parece que están borrachas, como que no quieren dar los movimientos, como que las subidas en Bitcoin no se las cree, como que Bitcoin sube de repente $1.500, $2.000 en cualquier día random, como pudo ocurrir en el día de ayer, y las altcoins ni se inmutan con la subida. Y no solamente eso, sino que cuando Bitcoin corrige esos $1.500, las altcoins se pegan caídas de un 5 a un 10%. Por eso en estos momentos lo que os recomiendo sobre todo es que os centréis en ecosistemas y monedas fuertes. En segundo lugar, las altcoins. Aquí es donde se complica un poco más la situación, porque a Ethereum, como bien veis, le ha estado costando mucho más las últimas semanas dar los movimientos. Aún así, comentamos en estos últimos días que Ethereum, por encima de 2.450, desplegaría un movimiento al alza hasta la zona de los $2.800, con primer target, en este caso, en 2.600, para rellenar el imbalance de esta vela y a partir de ahí buscar un siguiente movimiento si durante el día de hoy, mañana, ya empezamos en fin de semana, con lo cual habrá menos volumen, pero intentamos romper por encima de $2.650. Si el precio se mantiene por encima de esos niveles, llegaríamos finalmente estos próximos días a nuestra zona clave. ¿Esa zona qué quiere decir exactamente? Bueno, pues cuando lleguemos a 2.800, lo ideal en una temporalidad semanal es que Ethereum vuelva a recuperar un soporte que rompió hace tiempo, el soporte que nos funcionó en abril y posteriormente en julio, que en este caso coincidiría con la zona de los $54.000 en Bitcoin, se rompe. Lo ideal sería recuperar esa zona, que Ethereum se mantenga por encima de $2.800 y a partir de ahí comenzar a dar cierto movimiento alcista. En este caso, obviamente, planteando el medio plazo hasta los $4.000 por moneda de Ethereum. Hombre, con lo cual, pues tenemos en consideración que las altcoins, obviamente, si tenemos en cuenta que Ethereum se movería para arriba, las altcoins se deberían mover mucho más para abajo, para arriba también. En este caso, lo importante sería revisar la gráfica Ethereum contra el par de Bitcoin. Si no sabéis buscarla, simplemente os vais a TradingView y ponéis Ethereum y luego posteriormente BTC y así os saldría esta gráfica. ¿Esto qué es exactamente? Bueno, pues simplemente comparamos la gráfica de
Ethereum contra el par de Bitcoin, y yo sinceramente creo que estamos literalmente en el último nivel en el que espero que Ethereum reaccione contra el par de Bitcoin. Si no conseguimos reaccionar sobre estos niveles, lo que son las altcoins, pero no las altcoins sino más el ecosistema Ethereum, va a tener muy mala pinta durante los próximos meses. Y no solamente eso, ya lleva teniendo muy mala pinta desde prácticamente hace unos 2 años, pero aún así considero que Ethereum va a pasar muy mala racha, y todas aquellas personas que en estos momentos estén muy sobreexpuestos en Ethereum, yo personalmente me mantendría un poco al margen, a menos que lo que es la gráfica Ethereum BTC empiece a recuperar ciertos niveles y cambie esa estructura bajista que llevamos meses tras meses y que nos empieza a dar ciertos movimientos alcistas. Yo como primer nivel calculo que Ethereum tiene que llegar a 2800 y a partir de ahí ya vamos obviamente viendo qué ocurre. Tampoco creo que Ethereum llegue a 2800 en una vela de 5 minutos, con lo cual más o menos entiendo que podría tardar cierto tiempo, pues al menos una semanilla en darnos ese movimiento. Aquí un poco con las altcoins lo que sucede es que hay dos situaciones completamente distintas. Hay monedas fuertes y monedas débiles. Para que entendáis un poco lo que me quiero referir con ello, podemos utilizar los niveles de los máximos, en este caso de julio. Podemos ver que el precio hizo algo así. En julio tuvo un pequeño rebote, posteriormente caímos en agosto, tuvimos un pequeño rebote en agosto y ahora mismo hay una situación interesante. Hay muchas monedas que se encuentran fuertes, que lo que han hecho es romper los máximos de agosto. Los están retesteando y están dando ciertos movimientos alcistas. Ese tipo de monedas son las que a nosotros ahora mismo a corto plazo nos interesan mucho más. De lo contrario, tenemos otro tipo de monedas que son bastante bajistas, máximo de julio, retroceso, máximo de agosto, y en estos momentos se encuentran más o menos en estas situaciones. Lo cierto es que estas monedas ahora mismo son mucho peores y a mí personalmente no me interesan tanto en el corto plazo. Tenemos muchísimos ejemplos para que los veáis y simplemente entendáis por vuestra propia cuenta algunas monedas que os pueden llegar a interesar más y otras que os pueden llegar a interesar menos. En este caso Solana, como bien veis en un gráfico diario, se está manteniendo por debajo de los mínimos máximos, en este caso de la zona del 8 de agosto, 26 de agosto y posteriormente 29 de septiembre. Necesitaría una subida hasta aproximadamente los 160 y pico, retestear los niveles importantes y posteriormente romper aproximadamente hasta los máximos que tuvimos en el mes de julio. Lo mismo sucede con muchas otras bastante similares. Si vemos el gráfico de Matic, como bien veis, apenas está aguantando los mínimos. Tenemos los mínimos de septiembre y luego los mínimos de agosto. Si nos fijamos en el máximo del 28 de septiembre está muy alejado. Quiere decir que esta moneda en estos momentos apenas tiene prácticamente compras. Yo no digo ni mucho menos que no vaya a rebotar ni nada por el estilo, y prácticamente esta es la misma situación con las monedas grandes del mercado. Monedas que conocemos todos de toda la vida, que existían prácticamente todas en el año 2021, pero que en estos momentos en la situación que tenemos en el mercado pues no están dando ciertos movimientos buenos, como podría ser también el ejemplo de Cardano, que necesitaría llegar a 0,4 y consolidar por encima de estos máximos para desplegar un nuevo movimiento al alza. De lo contrario, y las monedas que nos interesarían más en el corto plazo, pues yo sé que hay muchos de vosotros a los que no os gusta tanto este tipo de ecosistemas, pero tenemos por ejemplo las meme coin. Tenéis en este caso un ejemplo muy sencillo para que más o menos lo veáis y simplemente lo apliquéis a la práctica. Tenemos el ejemplo de BOME, que a mí en sí la moneda me da igual, puede ser BOME, Pepe, WIF, Ponke, no importa realmente la meme coin. En este caso es simplemente para que veáis los niveles. Tenemos el máximo del 24 de agosto, tenemos posteriormente los máximos de julio y el máximo del 28 de septiembre. Muchas altcoins lo que han hecho es romper esos máximos y retestearlos posteriormente para volver a desplegar un movimiento al alza. De hecho, BOME en el día de hoy lleva una subida aproximada, simplemente para que os hagáis una pequeña idea, de un 20%. A diferencia, pues para que Solana en estos momentos se haga un 20%, tiene que subir una completa barbaridad. Estaríamos hablando de llegar cerca de 180, 190 dólares otra vez. Con lo cual, pues es bastante difícil que eso ocurra. O bueno, pues simplemente ejemplos parecidos como podría ser Bread, que como bien veis aquí tenemos los máximos de agosto, máximo de septiembre, rompemos esos niveles, retesteamos y como bien veis las caídas en este tipo de meme coins se están recomprando mucho mejor. No necesariamente tienen por qué ser meme coins, pero lo cierto es que al final son en este caso
el tipo de sector, monedas, lo que más dinero está moviendo a día de hoy, con lo cual, pues bueno, simplemente entendemos que hay monedas que ahora mismo tienen más FOMO y otras que tienen muchísimo menos FOMO. Por ejemplo, Aptos, ¿no? Que como bien veis tenemos los máximos de julio, máximos de agosto y posteriormente ha desplegado un movimiento al alza por encima de esos máximos, dando aproximadamente hasta un 40% de profit, ¿no? Mientras Bitcoin tampoco han dado muchísimo movimiento, con lo cual ese tipo de monedas son las que yo personalmente buscaría en estos momentos. Y otra cosa mucho más importante que os quería comentar, lo que espero durante las próximas semanas no solamente es que Bitcoin rompa el máximo histórico, sino que consolide por encima de él, que consolide por encima de su all-time high y que a partir de esa consolidación podamos tener un movimiento alcista adicional, y ese movimiento sí que considero que puede ayudar prácticamente a todas las altcoins del mercado, o en este caso a la gran mayoría, y sobre todo para que vuelva un poco el FOMO y sobre todo también un poco la confianza y la mentalidad, no obviamente necesariamente el FOMO, que la gente se ponga a comprar a loco, pero sí ver más optimismo en el mercado, ¿no? Porque en estos momentos yo creo que lo que es la situación y sobre todo el sentimiento del mercado no está siendo demasiado positivo. Así que simplemente con eso que tengáis una pequeña idea de lo que espero a partir de esta semana, 18 de octubre, para al menos unas próximas 2 semanas.